Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a miércoles 13 de septiembre del 2023. Así de que tenemos que ser agradecidos por este regalo de vida, de un día más de vida que nuestro Señor nos da tanto a ti y a mí para cumplir la cita que tenemos para hacer este video. Estar aquí reunidos como hijos de Dios, dándole gracias por este regalo de vida. Y también, como te digo siempre, a Él se le aplaude con las manos en alto, le damos las gracias. Y la Santísima Virgen María, como su madre, no se puede quedar atrás. Ella tiene su lugar privilegiado, bien ganado, por ser una hija obediente, de haberle dicho sí al Señor, hágase en mí según tu palabra. Y gracias a esa obediencia tenemos a el Salvador. Por lo tanto, ella es la modelo perfecta, tanto de fe como para nosotros las mujeres, que tenemos que ser como ella, gran ejemplo. Así de que también esperando que te encuentres en perfecto estado de salud, en compañía de toda tu familia, que son mis mejores deseos, y para todo el mundo, que todo el mundo estemos bien. Así de que, pues sin más, ya que le dimos las gracias a nuestro Señor, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, también tú no te me quedas atrás, especialmente para ti. Es mi manera de agradecerte que estés aquí regalándome tu tiempo al mirar este video. Esto es especialmente para ti, con mucho cariño y con mucho respeto. Y ya, de lo que se daba, se acabó. Así de que ya todos, darles la bienvenida, darles las gracias, esperando que te quedes hasta el final de este video, que lo mires completito y después lo compartas con las demás personas. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de el Antiguo Testamento, los capítulos de cada libro, y terminamos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vamos a continuar cuáles son los temas de cada capítulo. Y sin más, pues vamos a empezar. El tiempo es oro. Así de que vamos a continuar con el libro de Josué, con los capítulos y sus temas. Perdón. Y en el capítulo 1 del libro de Josué, el libro de Josué nos dice, el tema es, en el capítulo 1 nos habla de la conquista de la tierra prometida. En el capítulo número 2 nos habla de la historia de Rahab. En el capítulo número 3 nos habla de los israelitas pasan por el Jordán. En el capítulo número 4 nos habla de el monumento del paso del Jordán. En el capítulo número 5 nos habla de la circuncisión y la Pascua y la aparición a Josué. Capítulo número 6 nos habla de la toma de Jericó. En el capítulo número 7 nos habla de Acán desobedece la ley del anatema. Capítulo número 8 nos habla de Josué conquista Ai.
Capítulo número 9 nos habla de la astucia de los gabaonitas para escapar a la destrucción. En el capítulo número 10 nos habla de el sol se detuvo sobre Gabaón. En el capítulo número 11 nos habla de que Josué emprende la conquista de la parte norte del país. En el capítulo número 12 nos habla de los reyes vencidos. En el capítulo número 13 nos habla de la distribución de la tierra. En el capítulo número 14 nos habla la parte de Caleb. Capítulo número 15 nos habla de los límites de las tribus de Judá. En el capítulo número 16 nos habla de las tribus de Efraín y Manasés. En el capítulo número 17 nos habla de Manasés. En el capítulo número 18 nos habla de José reparte el resto del país. En el capítulo número 19 nos habla de el territorio de las obras de las 6 tribus. En el capítulo número 20 nos habla de las ciudades de refugio. En el capítulo número 21 nos habla de las ciudades de los levitas. En el capítulo número 22 nos habla de el altar en la otra ribera del Jordán. En el capítulo número 23 nos habla de discurso de Josué en Siquem. En el capítulo número 24 y final nos habla de la renovación de la alianza en Siquem. Estos son los temas de los capítulos que vamos a encontrar en el libro de Josué. Continuamos. En el libro de los jueces, los capítulos y sus temas de que nos hablan. En el libro de los jueces, capítulo 1, nos habla de nuevas conquistas. En el capítulo número 2 nos habla de la moral del libro. Capítulo número 3 nos habla de Otoniel, Ehud y Sangar. En el capítulo número 5 nos habla de Débora y Barak. En el capítulo número 5 nos habla de el cántico de Débora. En el capítulo número 6 nos habla de Gedeón. En el capítulo número 7 nos habla de victoria contra los madianitas. En el capítulo número 8 nos habla de la segunda campaña de Gedeón. En el capítulo número 9 nos habla de Abimelech, hijo de Gedeón. En el capítulo número 10 nos habla de Tola, Yair y Jefté. En el capítulo número 11 nos habla de Jefté y su hija. En el capítulo número 12 nos habla de guerra civil entre efraimitas y galaditas. En el capítulo número 13 nos habla de el nacimiento de Sansón. En el capítulo número 14 nos habla de la historia de Sansón. En el capítulo número 15 nos habla de las hazañas de Sansón. En el capítulo número 16 nos habla de Sansón y Dalila. En el capítulo número 17 nos habla de la historia de Mica. En el capítulo número 18 nos habla de la migración de los danitas. En el capítulo número 19 nos habla de el crimen de Gilbea. En el capítulo número 20 nos habla de la guerra de Israel contra Benjamín. En el capítulo 21 y final nos habla de que no hay rey en Israel. Todos esos son los capítulos y los temas del libro de los jueces. Continuamos.
los capítulos y los temas del primer libro de Samuel, de qué nos habla cada capítulo. Y el tema del capítulo número 1 nos habla de la historia de Ana. Acordémonos que esto es en el primer libro de Samuel. Capítulo 1 nos habla de la historia de Ana. En el capítulo número 2 nos habla de el cántico de Ana. En el capítulo número 3 nos habla que Dios llama a Samuel. En el capítulo número 4 nos habla de la derrota, captura del arca. En el capítulo número 5 nos habla de el arca en tierra de los filisteos. En el capítulo número 6 nos habla de la devolución del arca a Israel. En el capítulo número 7 nos habla de que Samuel libera a Israel. Capítulo número 8 nos habla, de la institución de la monarquía. En el capítulo número 9 nos habla de que Samuel consagra a Saúl. En el capítulo número 10 nos habla de la unción de Saúl. Capítulo número 11 nos habla de la derrota de los amonitas y liberación de Jabes Galaad. En el capítulo número 12 nos habla de que Samuel se retira. En el capítulo número 13 nos habla de el pecado de Saúl. En el capítulo número 14 nos habla de la hazaña de Jonatán y derrota de los filisteos. En el capítulo número 15 nos habla de la desobediencia de Saúl a Yahvé. En el capítulo número 16 nos habla de que Samuel consagra a David. En el capítulo número 17 nos habla de David y Goliat. En el capítulo número 18 nos habla de David, Saúl y Jonatán. Capítulo número 19 nos habla de Saúl y los profetas. En el capítulo número 20 nos habla de la alianza entre David y Jonatán. En el capítulo número 21 nos habla de David huye lejos de Saúl. En el capítulo número 22 nos habla de David en Gad. En el capítulo número 23 nos habla cómo David consultaba a Dios. En el capítulo número 24 nos habla de que David respeta la vida de Saúl. En el capítulo número 25 nos habla de David y Abigail. En el capítulo número 26 nos habla de que David tiende la mano a Saúl. En el capítulo número 27 nos habla de que David se va a vivir entre los filisteos. En el capítulo número 28 nos habla de que Saúl, abandonado, consulta a los muertos. En el capítulo número 29 nos habla de David despedido del ejército filisteo. En el capítulo número 30 nos habla de la campaña contra los amalecitas. Y en el capítulo número 31 y final nos habla de la muerte de Saúl. Son los temas y los capítulos de el libro de Samuel, del primer libro de Samuel. Entonces estos son los temas que tienen, los temas y los capítulos, que son 31, el primer libro de Samuel. Así se llamaba mi esposo, que en paz descanse, y también mi hijo se llama, gracias a Dios está con vida, y también Jonathan, tengo un nieto que se llama Jonathan. Así de que estos son los temas
de los capítulos del primer libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel nos habla, los temas son del capítulo número 1, nos hablan de anuncian a David la muerte de Saúl. En el capítulo número 2 nos hablan de David, rey de Judá en Hebrón. Capítulo número 3 nos habla de Joab asesina a Abner. En el capítulo número 4 nos habla de Isbaal es asesinado. En el capítulo número 5 nos habla de David, rey de Israel, y se apodera de Jerusalén. En el capítulo número 6 nos habla de que David trae a Jerusalén el arca de la alianza. En el capítulo número 7 nos habla de la profecía de Natán. En el capítulo número 8 nos habla de las guerras de David. En el capítulo número 9 nos habla de Mefibaal, el hijo de Jonatán. En el capítulo número 10 nos habla de la guerra contra los amonitas y los sirios. En el capítulo número 11 nos habla de el adulterio de David. En el capítulo número 12 nos habla de los reproches de Natán a David. En el capítulo número 13 nos habla de las tragedias en la familia de David. En el capítulo número 14 nos habla de la vuelta de Absalón. En el capítulo número 15 nos habla de Absalón se rebela contra sus padres. En el capítulo número 16 nos habla de la fidelidad de Siba, siervo de Mefibaal. El capítulo número 17 nos habla de el consejo de Agitofel frustrado por Husai. En el capítulo número 18 nos habla de la derrota y muerte de Absalón. En el capítulo número 19 nos habla de David regresa a Jerusalén. En el capítulo número 20 nos habla de la rebelión de Seba. El capítulo número 21 nos habla de los Gabaonitas y la casa de Saúl. En el capítulo número 22 nos habla de el cántico de David. En el capítulo número 23 nos habla de los valientes de David. En el capítulo 24 y final nos habla de el censo de David. Estos son los temas de los capítulos del segundo libro de Samuel, que son 24 en el segundo libro de Samuel. Ahora continuamos con el primer libro de los Reyes. Los temas del capítulo número 1 nos habla de los últimos años de David. En el capítulo número 2 nos habla de las últimas instrucciones de David. En el capítulo número 3 nos habla de el sueño de Salomón. En el capítulo número 4 nos habla de la grandeza de Salomón. En el capítulo número 5 nos habla de los preparativos para la construcción de la casa. En el capítulo número 6 nos habla de Salomón construye el templo. En el capítulo número 7 nos habla de la construcción del palacio de Salomón. En el capítulo número 8 nos habla de la consagración del templo. En el capítulo número 9 nos habla de las obras de Salomón. En el capítulo número 10 nos habla de la reina de Saba visita a Salomón. Capítulo número 11 nos habla de las mujeres de Salomón. En el capítulo número 12 nos habla de el cisma o la división del reino. Capítulo número 13 nos habla de la historia del profeta de Betel. Capítulo número 14 nos habla de Ahías anuncia a Joroboam el exterminio de su familia. En el
capítulo número 15 nos habla de Abiam, rey de Judá. En el capítulo número 16 nos habla de Ela, rey de Israel. En el capítulo número 17 nos habla de el profeta de Elías. En el capítulo número 18 nos habla de el sacrificio del Carmelo. En el capítulo número 17 nos habla de Elías huye al desierto. Encuentra a Dios en el Horeb. En el capítulo número 20 nos habla de el sitio de Samaria o Samaria. Capítulo número 21 nos habla de la viña de Nabot. Y en el capítulo 22 y final nos habla de la muerte del rey de Israel. Estos son los temas de los capítulos del libro de el primer libro de los Reyes. Ahora vamos a continuar con los capítulos y los temas del segundo libro de los Reyes. El capítulo número 1 nos habla de la sincronía hasta el fin. Capítulo número 2 nos habla de Elías es llevado al cielo. En el capítulo número 3 nos habla de expedición de Israel y de Judá contra Moab. En el capítulo número 4 nos habla de Eliseo y el milagro del aceite. En el capítulo número 5 nos habla de Eliseo sana a Naamán. En el capítulo número 6 nos habla de Eliseo captura a una tropa de arameos. En el capítulo número 7 nos habla de oíd la palabra de Israel. En el capítulo número 8 nos habla de Eliseo y Hazael de Damasco. En el capítulo número 9 nos habla de Eliseo consagra a Jehú como rey de Israel. Capítulo número 10 nos habla de Jehú efectúa la limpieza de Israel. Capítulo número 11 nos habla de principio y fin del reinado de Atalía en Judá. En el capítulo número 12 nos habla del reinado de Joás en Judá. En el capítulo número 13 nos habla del reinado de Joacás en Israel. En el capítulo número 14 nos habla del reinado de Jeroboam II en Israel. Capítulo número 15 nos habla del reinado de Azarías en Judá. El capítulo número 16 nos habla del reinado de Ahaz en Judá. En el capítulo número 17 nos habla del fin del reino de Israel en el norte. En el capítulo número 18 nos habla del reinado de Ezequías en Judá. En el capítulo número 19 nos habla de la carta del rey de Asur a Ezequías. En el capítulo número 20 nos habla de la enfermedad de Ezequías. En el capítulo número 21 nos habla de Manasés, rey impío. En el capítulo número 22 nos habla de descubrimiento de la ley. En el capítulo número 23 nos habla de la reforma de Josías. En el capítulo número 24 nos habla de sitio y toma de Jerusalén por los caldeos. En el capítulo número 25 y final nos habla de los caldeos toman y destruyen Jerusalén. Esos son los capítulos y los temas de el segundo libro de los Reyes. Continuamos con el primer libro de las Crónicas. Y los temas. El tema del capítulo número 1 nos habla de lista de pueblos, de ciudades y
de antepasados de Adán a Abraham. El capítulo número 2 nos habla de hijos de Israel y descendientes de Judá. El capítulo número 3 nos habla de la descendencia de David. En el capítulo número 4 nos habla de genealogías de los príncipes de las 12 tribus. En el capítulo número 5 nos habla de genealogía de los sumos sacerdotes. En el capítulo número 6 nos habla de familias de los levitas. En el capítulo número 7 nos habla de las tribus del norte. En el capítulo número 8 nos habla del territorio de Benjamín. En el capítulo número 9 nos habla de habitantes de Jerusalén después del destierro. En el capítulo número 10 nos habla de la muerte de Saúl. En el capítulo número 11 nos habla de David rey. Capítulo número 12 nos habla de los primeros partidarios de David. En el capítulo número 13 nos habla de traslado del arca. Capítulo número 14 nos habla de victoria de David sobre los filisteos. Capítulo número 15 nos habla de traslado del arca a Jerusalén. Capítulo número 16 nos habla de David organiza el culto. En el capítulo número 17 nos habla de la profecía de Natán. En el capítulo número 18 nos habla de las guerras de David. En el capítulo número 19 nos habla de siguen guerras de David. En el capítulo número 20 nos habla de otras guerras. En el capítulo número 21 nos habla de el censo. En el capítulo número 22 nos habla de preparativos para la construcción del templo. En el capítulo número 23 nos habla de la organización del culto, los levitas. En el capítulo número 24 nos habla de los sacerdotes. En el capítulo número 25 nos habla de los cantores. En el capítulo número 26 nos habla de los porteros. En el capítulo número 27 nos habla de censos y nóminas. En el capítulo número 28 nos habla de instrucciones de David referentes al templo. Y en el último capítulo, que es el número 29, nos habla de oración y muerte de David. Estos son los temas de los capítulos del libro, del primer libro de las Crónicas, que son 29 capítulos. Continuamos con el segundo libro de las Crónicas. El primer capítulo del segundo libro de las Crónicas nos habla de Salomón recibe la sabiduría. En el capítulo número 2 nos habla de Salomón e Hiram. En el capítulo número 3 nos habla de la construcción del templo. En el capítulo número 4 nos habla de el altar y el mar de bronce. En el capítulo número 5 nos habla de llevan el arca al santuario. En el capítulo número 6 nos habla de la oración de Salomón. En el capítulo número 7 nos habla de la dedicación del templo. En el capítulo número 8 nos habla de las obras de Salomón. En el capítulo número 9 nos habla de la reina de Saba. En el capítulo número 10 nos habla de la división del reino. En el capítulo número 11 nos habla de Roboam. En el capítulo número 12 nos habla de la idolatría de Roboam castigada. En el capítulo número 13 nos habla de reinado de Abías. En el capítulo número 14 nos habla Asa, rey de Judá. En el capítulo número 15 nos habla de Asa, destruye la idolatría. Capítulo número 16 nos habla de pecado y muerte de Asa. Capítulo número 17 nos habla de
Josafat, rey de Judá. En el capítulo número 18 nos habla de Josafat y Ahab. En el capítulo número 19 nos habla de la administración de justicia. Capítulo número 20 nos habla de victoria de Josafat contra moabitas y amonitas. En el capítulo número 21 nos habla de Joram, rey de Judá. En el capítulo número 22 nos habla de Ocosías. En el capítulo número 23 nos habla de la proclamación de Joás y muerte de Atalía. El capítulo número 24 nos habla de Joás. Capítulo número 25 nos habla de Amasías. En el capítulo número 26 nos habla de Osías. En el capítulo número 27 nos habla de Jotam. En el capítulo número 28 nos habla de Ahaz. En el capítulo número 29 nos habla de Ezequías. En el capítulo número 30 nos habla de la Gran Pascua. En el capítulo número 31 nos habla de la ordenación del culto. En el capítulo número 32 nos habla de la invasión de Sennacherib. En el capítulo número 33 nos habla de Manasés. En el capítulo número 34 nos habla de Josías. En el capítulo número 35 antepenúltimo, el capítulo número 35 nos habla de la Pascua de Josías. Y el capítulo número 36 y final nos habla de los últimos reyes. Estos son los temas de los capítulos del segundo libro de las Crónicas, que tiene 36 capítulos. Continuamos. Ahora vamos a continuar con los capítulos del libro de Esdras. En el capítulo 1 nos hablan de Ciro autoriza a los judíos para que vuelvan a Jerusalén. En el capítulo número 2 nos habla de los que volvieron con Zorobabel. En el capítulo número 3 nos habla de la reconstrucción del altar. En el capítulo número 4 nos habla de la interrupción de los trabajos. En el capítulo número 5 nos habla de que se reanuda la construcción del templo. En el capítulo número 6 nos habla de Darío favorece la construcción del templo. En el capítulo número 10 nos habla de Esdras llega a Jerusalén. En el capítulo número 8 nos habla de los compañeros de Esdras. En el capítulo número 9 nos habla de el asunto de los que se casaron con mujeres extranjeras. En el capítulo número 10 nos habla de la expulsión de las mujeres extranjeras. Estos son los 10 capítulos del libro de Esdras y esos son los temas. 10 capítulos nada más del libro de Esdras. Continuamos con el libro de Nehemías y los temas de cada capítulo. Y el tema del capítulo número 1 es ¿cómo se sintió llamado Nehemías? Capítulo número 2. Nehemías lo deja todo para ir a reconstruir su país. Capítulo número 3 nos habla de empiezan a reconstruir la muralla. En el capítulo número 4 nos habla de trabajos a pesar de los obstáculos. Capítulo número 5 nos habla de los ricos deben compartir los sacrificios del pueblo. Capítulo número 6 nos habla de nuevas dificultades. En el capítulo número 7 nos habla de la nueva población. En el capítulo número 8 nos habla de Esdras lee el libro de la ley delante del pueblo.
En el capítulo número 9 nos habla de la plegaria de los levitas. En el capítulo número 10 nos habla de la renovación de la alianza. En el capítulo número 11 nos habla de la población judía de Jerusalén. En el capítulo número 12 nos habla de enumeración de sacerdotes y levitas. En el capítulo número 13 nos habla de la segunda misión de Nehemías. Esos son los temas de los capítulos del libro de Nehemías, que son los capítulos hasta el número 11. Perdón, ya me estaba brincando. El libro de Nehemías es el capítulo, son 13 capítulos del libro de Nehemías. Vamos a continuar con los capítulos y los temas de el primer libro de los Macabeos. Y dice así, el capítulo número 1 nos habla del primer libro de los Macabeos, nos habla de Antíoco saquea Jerusalén. El capítulo número 2 nos habla de la rebelión de Matatías. En el capítulo número 3 nos habla de Judas Macabeo. En el capítulo número 4 nos habla de la victoria de Judas en Emaús. En el capítulo número 5 nos habla de Judas va a salvar a los judíos dispersos. En el capítulo número 6 nos habla de muerte de Antíoco Epifanes. En el capítulo número 7 nos habla de la expedición de Baquides y de Nicanor. En el capítulo número 8 nos hablan de la alianza con los romanos. En el capítulo número 9 nos habla de muerte de Judas. En el capítulo número 10 nos habla de guerra entre Alejandro y Demetrio. En el capítulo número 12 nos hablan de Jonatán renueva las alianzas. En el capítulo número 13 nos habla de Simón sucede a Jonatán. En el capítulo número 14 nos habla de Simón vencedor gobierna la Judea. En el capítulo número 15 nos habla de nueva guerra con los sirios. En el capítulo número 16 nos habla de que Simón es asesinado. En el capítulo número 11 y final nos habla de la muerte de Alejandro. Estos son los temas de los capítulos, que son 11 capítulos del primer libro de los Macabeos. Ahora vamos a concluir por este día la enseñanza de el segundo libro de los Macabeos, con sus capítulos. ¿Cuáles son los temas? El primer tema del capítulo número 1 es del segundo libro de los Macabeos, es la primera carta a los judíos de Egipto. En el capítulo número 2 nos habla de la fe popular. En el capítulo número 3 nos habla de Heliodoro quiere saquear el templo. En el capítulo número 4 nos habla de una crisis cultural. En el capítulo número 5 nos habla de Antíoco saquea el templo. En el capítulo número 6 nos habla de la persecución religiosa. En el capítulo número 7 nos habla de el martirio de los 7 hermanos. En el capítulo número 8 nos habla de las guerras de Macabeo. En el capítulo número 9 nos habla de la muerte del perseguidor. En el capítulo número 10 nos habla de Judas purifica el templo. En el capítulo número 11 nos habla de la guerra con Licias. Capítulo número 12 nos habla de campañas y victorias sobre los pueblos vecinos. Capítulo número 13 nos habla de Antíoco invade Judea. En el capítulo número 14 nos habla de el acuerdo entre Nicanor y Judas.
En el capítulo número 15 nos habla de victoria de Judas y muerte de Nicanor. Ese es el capítulo 15 y final del segundo libro de los Macabeos. Los capítulos y sus temas. 15 capítulos y 15 temas. Así es de que con esto, con el segundo libro de los Macabeos, finalizamos, cumplimos la misión por este día, la enseñanza de los capítulos y los temas correspondientes a cada libro. Y estos acordémonos que son del Antiguo Testamento, para que vayamos poniendo atención y ahí cada vez que tú quieras saber de qué sucedió en qué tiempo, pues ahí te estoy facilitando los temas de cada libro para que así lo busques y sepas que te vas a encontrar ahí. Depende de lo que tú andes buscando, el tema que tú quieras saber. Así es de que va a ser mucho más fácil. Todo es para facilitarte la enseñanza y la comprensión. Entonces, esto es para el día de hoy, como les digo, la misión cumplida en la continuación de los capítulos y los temas de cada capítulo de los libros del Antiguo Testamento. Por el día de hoy, pues en esto es misión cumplida. Pero ya como siempre, para el final, punto y aparte de la enseñanza, que ahí la vas a tener para que la escuches y vayas familiarizándote de qué trata cada tema, cuáles son los temas de cada libro, mejor dicho, y así te vaya siendo más fácil. Y para final, como siempre digo, me gusta terminar con reflexión que te quiero compartir. Frases positivas para aquella persona que se encuentre en tristeza, la depresión, el desánimo, la apatía y el desaliento. Para si alguien que está mirando este video y está viviendo estas situaciones de desánimo, de tristeza, de depresión, de apatía y desaliento, pues te reconfortes, te levantes en el nombre del Señor, que no, eso no viene de parte de Dios, ese estado de ánimo, ese es trabajo del otro, que uno cae en esa trampa de creerse todo uno deprimido, triste, sin esperanza. No, adelante con Dios. Dios está ahí con nosotros para darte la mano y dice, pídeme a mí, entrégame a mí todo lo que tú traes, tu tristeza, tu angustia, tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo, absolutamente todo, entrégamelo a mí y yo te doy la mano y levántate. Yo me encargo de lo tuyo, te dice el Señor, pero tú encárgate de lo mío, que es hablar de su palabra, ayudar a nuestros hermanos a que sepamos de Él, a que vayamos teniendo la fe de saber que no estamos solos, que está ahí Dios para nosotros, para que seamos felices, seamos libres, no llenos de culpa, de miseria, sino que somos sus hijos y como sus hijos somos hijos del Rey. Así de que, ¿qué nos puede faltar? Absolutamente nada. La miseria no la buscamos nosotros porque no lo buscamos a Él. Así de que, pues sin más, te voy a compartir estas frases para que si tú te encuentras en esta situación, pues adelante. En el nombre del Señor te levantas y a seguir adelante. Lávate la cara, las lágrimas y a ponerte, a bañarte, a perfumarte, a ponerte bonita, a ponerte guapo y decir yo puedo, yo valgo, yo soy y sigo adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sigo adelante porque Él está conmigo, no estoy solo. Así de que sin más, pues voy a compartirte estas frases y con esto me voy a despedir. Dice, si te desilusionó a alguien que amabas, piensa que perdió más que tú. Si te engañó la persona en quien confiabas, piensa que solo tú saliste ganando. Piensa que cuando alguien sale de tu vida es porque Dios tiene planeado enviarte algo mejor. Si vas a llorar por alguien, hazlo hoy hasta más no poder. Pero mañana sonríe. Si te atrapa la soledad, piensa que hay miles
buscando a alguien como tú y miles soñando con alguien como tú. Pero pero no te decidas antes del tiempo. Dios te enviará esa persona en el momento exacto. La ley es prohibido rendirse. Respira hondo y sigue adelante. Persigue siempre tus sueños y lucha por ellos. Si no lo haces, pasarás el resto de tu vida trabajando para alguien que sí lo hizo. Donde viaje tu mente, allí viajarás tú. Y donde se detenga, allí quedarás parado. Seguir adelante no es la única opción, pero es la mejor decisión. El orgullo te podrá hacer sentir fuerte, pero jamás te hará sentir feliz. Cuando sientas ganas de llorar delante de la gente, no lo hagas, porque quien te conoce se ríe de ti. Quien te odia disfruta viéndote así, pero quien te ama verdaderamente sufre al verte así. Después del llanto siempre viene la sonrisa. Después del desamor viene el amor. Así que sonríe hasta que el sol aparezca y brille con ganas en tu vida. Quizás la vida me ha golpeado, pero todavía no ha logrado quitarme la sonrisa. Con la razón se sobrevive, pero con la pasión se triunfa. La distancia entre un sueño y un hecho es las ganas de querer lograrlo. Sigue tus sueños. Llega hasta la meta y luego mira desde ahí a aquellos que te decían que tú no podías. Con esta palabra me despido. Te dejo para que reflexiones. Primeramente, que pongamos atención a los libros del Antiguo Testamento que te compartí hoy y los temas que están en cada capítulo. Y ya, para ahora sí, como se dice, la cereza del pastel para ti, especialmente tú que me estás mirando, que te sientes solo, abandonado, decepcionado, que nadie te quiere, que nadie te valora, que no le haces falta a nadie, que nadie se interesa por ti. Hay alguien que está esperando por ti y que te dice que te ama en algún lugar del mundo, pero principalmente el que tenemos presente es a Dios, que te dice: aquí estoy yo, que te amo tal y como eres, porque me importas, porque eres mi hija, porque eres mi hijo. Somos sus hijos amados, especiales. Así es de que no tenemos por qué estar tristes, desalentados, ni mendigando amor, ni mendigando que se fijen en nosotros, ni mendigando absolutamente nada, porque no somos hijos de mendigos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios y como hijos del Rey, tenemos un lugar privilegiado en este mundo, y especialmente en la persona que te ama. Te va a valorar, te va a amar, te va a respetar, te va a decir: aquí estoy yo para ti porque me importas, porque te amo, me voy a esforzar para agradarte a ti, para que tú seas feliz. Siendo tú feliz, me haces feliz a mí. Así de que esas son lo que te está mostrando que a alguien le importa, que esté ahí para ti y te esté diciendo lo mucho con hechos, lo que tú importas, lo que tú vales, lo que tú eres. Así de que muy bonitas frases para terminar el día con el amor de Dios, que no hay nadie, como dice la alabanza, nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, dice el Señor. Yo lo creo, que nadie me ama como Él. Él me ama por mí misma, porque soy su hija amada.
Y por eso yo trato de agradarlo a Él. Porque Él me lo da absolutamente todo. Por amor. Porque me ama. Porque yo soy especial para Él. Así de que cómo no le voy a dar gracias. Y por eso yo digo, Señor, ayúdame a cada día a hacer las cosas que tú quieres que haga, que sea obediente y que no me salga de tu cobertura. Porque si yo me salgo de tu cobertura, estoy perdida. El mundo está como los leones que te quieren comer, pero tú sigue firme, no mires para los lados, nada más así de reojo, pero tú sigue firme en tu fe, sigue el camino que tú te has marcado a seguir, no lo que los demás. Es tu felicidad, tu paz, tu tranquilidad. Ámate, respétate, valórate a ti misma y está el principal que te está dando la bendición. Tú me obedeces, te va a ir bien, porque tienes mi bendición. Si tú te sales del camino, tú lo decidiste. Así de que, pues sin más, con esto me despido. Desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California, mi nombre es María López y te espero en el próximo video. No me dejes sola, acompáñame, comparte los videos si tú lo consideras que te beneficias. De antemano, gracias. Así de que por el día de hoy, misión cumplida en la escuelita del Señor y hasta el próximo video. Adiós. Que tengas un feliz día. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y cada día pedirle a Dios que nos aumente cada día más la fe. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.